Suelta a nuestros hijos. Capítulo 6. La tragedia del abuso. 2 años de lágrimas reprimidas de su terrible pasado se derramaron incontrolablemente por el rostro de Laura. De los 6 años a los 9 años, un líder masculino de su iglesia la abusó repetidamente. Este hombre se encontraría con ella en el pasillo y la acompañaría a un almacén trasero. En este lugar oscuro la tocaría y la obligaría a tocarlo. Su forma favorita de abuso era el sexo oral forzado, mientras amenazaba constantemente con matarla a ella o a su familia si contaba su oscuro secreto. ¿Te imaginas esta escena malvada y horrible que duró 3 años? Es casi insoportable incluso escribir sobre él. Debido a las amenazas de violencia contra Laura y su familia, decidió no contarlo. Debido a que la agonía de las repetidas violaciones se mantuvo reprimida durante demasiado tiempo, ahora sufre pensamientos suicidas, cortaduras, anorexia y bulimia. Pero a través del acto de perdonar y las oraciones por la curación emocional y la liberación, Laura ahora está viviendo una vida de victoria y ya no es suicida. Se corta o se suicida lentamente por inanición. No intento ser demasiado dramático al compartir esta historia. La triste realidad es que escucho esta misma historia repetidamente en la sala de liberación con jóvenes de todas las edades. El abuso es horrible en cualquier forma y a cualquier edad. He sido testigo demasiadas veces de los efectos devastadores del abuso sexual en la vida de las víctimas y sus familias. Es un hecho desgarrador que muchos de aquellos por los que he orado que fueron abusados sexualmente cuando eran niños fueron violados por un padre, tutor, abuelo, niñera, pastor, trabajador juvenil, maestro, hermano, hermana o incluso un vecino. Verdad sobre el abuso. Hay muchas formas de abuso contra nuestros jóvenes. Se hace un informe de abuso infantil cada 10 segundos. El abuso infantil ocurre en todos los niveles socioeconómicos, a través de líneas étnicas y culturales, dentro de todas las religiones y en todos los niveles de educación. Echemos un vistazo a algunas estadísticas sorprendentes que se encuentran en la página web de Child Health. El abuso infantil resulta en la muerte de casi 5 niños todos los días, con más de 3 de cada 4 menores de 4 años. Entre el 60 y el 85% de las muertes de niños debido a malos tratos no se registran como tales en los certificados de defunción. De las víctimas de abuso sexual infantil, el 90% conoce al perpetrador. 68% son abusados por miembros de la familia. De las mujeres estadounidenses en prisión, el 31% fueron abusadas cuando eran niñas. Más del 60% de las personas que se someten a rehabilitación de drogas informan haber sido abusadas o descuidadas cuando eran niños. El ciclo de abuso continúa con aproximadamente el 30% de los niños abusados y abandonados que luego abusan de sus propios hijos. Aproximadamente el 80% de los jóvenes de 21 años que fueron abusados en la niñez cumplieron los criterios de al menos un trastorno psicológico. El costo anual estimado de 2007 por abuso y negligencia infantil en los Estados Unidos es de $104.000 millones. Los adolescentes que fueron abusados cuando eran niños tienen un 25% más de probabilidades de experimentar un embarazo en la adolescencia. Los niños que han sufrido abusos sexuales tienen 2,5 veces más probabilidades de abusar del alcohol en años posteriores. Los niños que han sido abusados sexualmente tienen 3,8 veces más probabilidades de desarrollar adicciones a las drogas. Estas estadísticas son devastadoras. Veo estos porcentajes duplicados en mis propias experiencias ministeriales con los jóvenes. Muchos de los que vienen a mí para orar han sufrido algún tipo de abuso, como negligencia y abuso emocional, verbal y físico. Y parece que repetidamente estamos ministrando a adolescentes o estudiantes universitarios que han experimentado abuso sexual en algún momento de su pasado. La creciente epidemia de prostitución y tráfico sexual de personas. La trata de personas es una forma moderna de esclavitud. Es el comercio ilegal de seres humanos con fines de explotación sexual, comercial y trabajo forzoso. Muchas fuentes informan que es la industria criminal de más rápido crecimiento en el mundo
y está vinculada con la industria de armas ilegales como la segunda industria criminal más grande después del tráfico de drogas. En la imagen de la cosmovisión, se estima que 27 millones de personas están sometidas a servidumbre. De todas las víctimas, el 50% son niños. Se vende un niño cada 2 minutos y 1 millón de niños se ven obligados a participar en el comercio sexual cada año. De todas las víctimas, del 99 al 98% no son rescatadas. La trata de personas genera al menos 32.000 millones de dólares anuales para los perpetradores. Internet lo ha hecho extremadamente fácil. Solo Craigslist gana 36.000 millones de dólares al año en anuncios eróticos. Esto es terrible, pero muchos de ustedes se preguntarán por qué se incluye esta información en este libro. Miremos las estadísticas en nuestra nación sobre este crimen. Según un informe de 2001, el número de niños estadounidenses en riesgo de trata es de 300.000 y creciendo. Se resuelve menos del 1% de los casos. 1 de cada 3 jóvenes sin hogar en los Estados Unidos es vendido como esclavo sexual dentro de las 48 horas de haber huido o haber sido expulsado. La edad promedio de ingreso al tráfico sexual es de 12 a 13 años. La esperanza de vida de un niño vendido como esclavo sexual es de 7 años. El tráfico doméstico es más frecuente que el tráfico sexual internacional de menores. Los niños estadounidenses normalmente obtienen acceso a servicios sociales, asesoramiento sobre traumas, refugio, atención residencial, atención médica, etc., al ser acusados de delincuencia o prostitución. ¿Quién puede convertirse en víctima? Los informes dicen que los niños de muchas etnias, razas, clases socioeconómicas, género o religión corren el riesgo de convertirse en víctimas, pero el riesgo aumenta si hay abuso físico, emocional o sexual, si son afligidos por la pobreza, si son descuidados por los padres, si son dejados atrás por el sistema educativo, transitorio, parte del cuidado de crianza o los servicios de protección infantil, involucrado en el sistema de justicia juvenil, desechables y fugitivos, vivir en un área alta en pandillas o prostitución, pornografía y pornografía infantil. Un factor subyacente ahora, lo que compartiré a continuación, debería llamar nuestra atención y romper nuestros corazones. También es una de las principales razones por las que incluyo esta información en este libro. Es hora de que hagamos sonar la alarma sobre el tema del tráfico sexual, pero también tenemos que entender que es un problema que también se ha infiltrado en la iglesia. Aquí están los hechos. Más de 100.000 sitios web presentan pornografía infantil. De todos los sitios web, el 60% son pornográficos. De los estadounidenses, el 52% pasa entre 1 y 11 horas a la semana viendo pornografía. Más de 32 millones de personas visitan un sitio pornográfico cada mes. Más de la mitad de los sitios de pornografía infantil están alojados en los Estados Unidos. Más del 70% de los hombres de entre 18 y 34 años visitan un sitio pornográfico cada mes. El 65% de los hombres en la iglesia y el 35% de los pastores luchan con la pornografía. El 47% de las familias admite que la pornografía es un problema en el hogar. De los adultos cristianos nacidos de nuevo en los Estados Unidos, el 29% dice que es moralmente aceptable ver películas con comportamiento sexual explícito. De los cristianos, el 70% dice que su hábito de la pornografía es un secreto. Más del 70% de los delincuentes sexuales encarcelados alimentaron su adicción al ver pornografía infantil. La pornografía gonzo es ahora el campo de entrenamiento para enseñar al niño atrapado en el tráfico sexual como los proxenetas, también conocidos como Jones, quieren que actúen. ¿Qué es la pornografía gonzo? Es la forma de pornografía más popular y de más rápido crecimiento. Se considera una experiencia sexual virtual porque esta pornografía acerca a la cámara y virtualmente al acto sexual. Muchas de las jóvenes utilizadas, vistas y violadas en estas películas son las que están siendo retenidas como esclavas en la industria del tráfico sexual de personas. La Iglesia, con su participación en la visualización de pornografía, está desempeñando un papel importante en la financiación de estos niños y niñas atrapados en esta pesadilla. Señor, ayuda a la Iglesia y libéranos. ¿Qué tiene que decir la Biblia? En Mateo 18, 1 al 9, Jesús hace declaraciones muy claras sobre cómo debemos relacionarnos con los niños y verlos.
Primero, la humildad y la simple confianza son requisitos básicos para que los adultos entren al reino de los cielos. Segundo, los que bendicen a los niños bendicen al mismo Jesús. Tercero, el peor castigo imaginable se le da a cualquiera que induzca a un niño a pecar deliberadamente. Cuarto, sería preferible que el culpable de herir a los niños se ahogara en el mar con una piedra de molino alrededor del cuello que sufriera el castigo que Dios impondría. Quinto, sería mejor evitar el castigo eterno destruyendo físicamente la parte del cuerpo usada para tal violación. Es comprensible que Jesús se esté refiriendo a la conducción intencional de un niño a la práctica del pecado. La palabra griega que se usa para tropezar es escandalizo. Significa poner una trampa, un obstáculo o un obstáculo en el camino de otro, haciendo que se tropiece o caiga. Otro significado es ofender, o hacer que otro se enoje o se sorprenda hasta el punto de que ya no crea ni tenga fe. Nuestra palabra en inglés escandaloso se deriva de esta palabra griega y se define como vergonzoso, inapropiado o chocante, que causa reproche o deshonra. Con estas palabras se pueden identificar numerosos pecados contra los niños, pero cuando los niños son abusados deliberadamente y particularmente cuando el abuso es sexual, las palabras anteriores identifican de manera expresa y adecuada este acto horrible. No estoy expresando esto solo como una creencia personal, sino también de lo que he visto y presenciado como las consecuencias del abuso no solo en los niños, sino también en muchos adultos que lidian con su abuso infantil más adelante en la vida. ¿Y la justicia? Por supuesto, si está ministrando a un joven y se descubre un abuso, la justicia nunca debe tomarse en sus propias manos. Es correcto que se haga justicia. El delincuente debe enfrentarse a un proceso judicial y a la cárcel. Absolutamente las leyes del país deben aplicarse en situaciones abusivas. En el aspecto espiritual, cuando nuestros jóvenes han sido horriblemente abusados, es normal querer ver al abusador castigado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen perfecta. No puede considerar ni pensar en el mal. Explica en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La justicia es parte de nuestro Creador. Creó la justicia. Su naturaleza, semejanza y justicia dentro de nosotros clama por justicia. Pero no podemos abrazar la creencia de que tenemos derecho a ser el juez espiritual. Debemos dejar que Dios juzgue por la sangre que derramó en la cruz. Él ya pagó el precio por nuestros pecados y los pecados cometidos contra nosotros. Jesús resolvió el asunto para que podamos tener corazones libres de amargura, ira, falta de perdón, venganza y odio. ¿Cuáles son los síntomas del abuso sexual? Los siguientes son síntomas posibles de niños que podrían haber sido abusados sexualmente: temor, ansiedad, retiro, pereza, interés malsano en los órganos sexuales o el tema del sexo, frigidez en el matrimonio, odio hacia el sexo opuesto, homosexualidad, lesbianismo, prostitución, adicciones, gasto excesivo, autoestima muy baja, depresión, cortar, pensamientos y tendencias suicidas, trastornos de la alimentación como anorexia, bulimia o comer en exceso, enfado, amargura, falta de perdón, pensamientos de abusar de otros más tarde en la vida adulta. Para nosotros es fundamental comprender legalmente lo que se nos exige en estos casos. Si alguien me dice que está siendo abusado física o sexualmente, la ley exige que yo denuncie a su abusador a las autoridades. Les informo a la persona a la que estoy ministrando y a los miembros de la familia por adelantado que este es el caso. Sanando el trauma del abuso sexual. Erika era una hermosa mujer de 19 años, pero estaba luchando enormemente con la extrema baja autoestima y el lesbianismo. Amaba a Dios y estaba involucrada en un programa de tutoría cristiana, pero no importa qué tan cerca se acercara al Señor, sus pensamientos y deseos continuaban consumidos por otras mujeres jóvenes. De hecho, cuanto más se acercaba a Dios, más fuerte aumentaba la batalla por su identidad sexual. El enemigo no quería que la dejaran en libertad. Si los ataques y los pensamientos se hicieron más fuertes, entonces esto podría hacer que Erika se detuviera en su búsqueda de Dios. Era obvio que Erika estaba nerviosa, debido al juicio pasado y el rechazo de otros cristianos. Ella dudaba en admitir ante nuestro equipo la profundidad de su batalla de identidad sexual. Invitamos a la presencia del Señor a nuestro ministerio y oramos para que su amor incondicional tocara el corazón, la mente y las emociones de Erika. Rápidamente se dio cuenta de que estábamos allí para ayudar y no para juzgar.
Lentamente comenzó a abrirse sobre el abuso físico, emocional y verbal extremo que experimentó a manos de su padre. Este hombre profesaba el cristianismo, pero la ira y las formas de castigo que desató sobre ella y su hermano fueron abusivas. Para ayudar a los ingresos familiares, sus padres comenzaron a traer niños de crianza al hogar. Uno era un adolescente con abuso sexual en su pasado. En poco tiempo había intimidado a Erika y su hermana para que realizaran actos sexuales con él y entre ellos. La actividad sexual entre los tres se convirtió en una parte normal de su vida. Trató de contárselo a sus padres, pero cuando lo hizo, su padre la castigó severamente. Ahora Erika se encontraba atrapada en un deseo vencedor de ser sexualmente activa con otras mujeres. Apenas podía hablar de su padre sin perder el control emocionalmente, y tal como suele ser el caso en una situación de abuso, no podía imaginar a Dios siendo un Padre celestial amoroso que verdaderamente la perdonaría por sus pecados. En su mente, todos los hombres y las figuras de autoridad eran malos y dañinos, lo que impulsaba su deseo por las mujeres. Mientras ministramos, el amor del Señor comenzó a vencer su dolor. Ella lloró en su presencia. Le pregunté a Erika si podía perdonar a su padre y hermano adoptivo. Por obediencia a la palabra de Dios, eligió perdonar, pero aún pudimos ver su intenso dolor. Le pregunté a mi esposo si podía unirse a nosotros en la sala del ministerio. Ante la presencia de un hombre, Erika se puso tensa. El equipo y yo explicamos sobre el preocupante pasado de Erika. Greg sabía porque le había pedido que viniera. Comenzó a dirigirse con compasión a Erika. Gentilmente se paró junto a ella y tomó su mano entre las suyas. Comenzó a confesarle: Erika, la forma en que los hombres de tu familia te han tratado está mal. No es el corazón del Padre. Quiero estar aquí como un hombre en el cuerpo de Cristo y decir que lo siento por su infancia abusiva y el terrible sufrimiento que le ha causado. Lamento cómo te ha hecho desconfiar y odiar a los hombres. Ahora me disculpo en nombre de los hombres como figura paterna y quiero decirte lo hermosa que eres. Eres una joven preciosa que está dotada en muchas áreas. Mientras Greg compartía el corazón del padre con Erika, vimos cómo el Señor le traía una sanación increíblemente profunda a sus heridas. Un cristiano piadoso nunca le había dicho a Erika que era hermosa y talentosa. Con cada palabra que decía Greg, su corazón y sus emociones se curaban profundamente y se liberaban. Qué experiencia tan poderosa en la unción y el amor de Dios. Luego rompimos con calma los lazos del alma que aún impedían que Erika se liberara y oramos de acuerdo para que el Señor completara su obra sanadora en su corazón. Una semana después hablé con Erika. Llena de alegría compartió: soy libre, Becca. Los pensamientos lésbicos se han ido. La constante depresión y condenación que estaban presentes en mi vida se han ido. Por primera vez me siento como una mujer joven. Incluso fui de compras y compré ropa más femenina. Me cambié el pelo y me maquillé. Me siento amada y hermosa. Y la presencia de Dios ha sido asombrosa. Perdón. Muchas veces cuando las personas sufren situaciones difíciles se enojan con Dios y lo culpan por el trauma y el dolor. Sus pensamientos son así: ¿cómo pudo Dios permitir que me pasara esto? Si me amaba, ¿por qué no me protegió? La Biblia instruye que nuestro Dios es un Padre amoroso. Su amor es más inmenso de lo que jamás podemos imaginar. Él proporcionó a su Hijo para que muriera en nuestros lugares. Somos sus hijos y Él se entristece cada vez que nos lastiman o violan. Tenemos que llegar a darnos cuenta de que las cosas malas que ocurren en nuestras vidas no son un error de Dios. Él no es el culpable. Ahora es el momento de expresar dolor por estar enojado y amargado con Él. La realidad es que vivimos en un mundo caído. Por un lado, el enemigo y sus demonios planean implacablemente para tentarnos hacia la maldad. Por otro lado, tenemos libre albedrío y cuando decidimos alejarnos de Dios y abrazar ese mal, el resultado final es el pecado. Es a través de estos comportamientos impíos que ocurren heridas profundas, heridas y abusos indecibles, incluso hacia los inocentes. ¿Está permitida la actividad de un abusador? Absolutamente no. En los casos de abuso, acoso sexual, violación, asesinato, etc., el infractor debe ser responsable de la conducta dañina y violenta. El perdón no significa que el receptor del ministerio ahora tenga que establecer una relación con el abusador. Nunca se debe sugerir ninguna acción que pueda amenazar al receptor del ministerio. Tanto Laura como Erika recibieron gran libertad en su disposición a perdonar a quienes les habían hecho daño. La voluntad de perdonar es vital para una vida de libertad y victoria. Debemos tomar la decisión de caminar en el perdón incluso antes de que ocurra cualquier abuso de confianza, daño, traición o violación. Cuando Pedro se acercó a Jesús y le preguntó cuántas veces se debía perdonar a un hermano, Jesús respondió con la parábola del siervo despiadado en Mateo 18, 21 al 35, diciendo:
debemos perdonar 70 veces 7. Nuestro Padre Celestial es amoroso, misericordioso con todos sus hijos. No hemos hecho nada que merezca este amor. Aún así, Él extiende fielmente el perdón, liberándonos a cada uno de nosotros de nuestra deuda de pecado, y Él nos pide a cambio que seamos misericordiosos con aquellos que han pecado contra nosotros. Otra verdad aleccionadora en este pasaje de las Escrituras es la ira visible del Señor hacia aquellos que no perdonan. Si guardamos rencor, exigimos el pago y aceptamos la falta de perdón hacia el otro, el Señor simplemente nos dice que nos entregará para ser torturados. Si guardamos rencor, exigimos el pago y no aceptamos la falta de perdón hacia el otro, el Señor simplemente nos dice que nos entregará para ser torturados. Esto no es algo por lo que deseo pasar en mi vida. Jesús también dijo esto, porque si perdonas a los hombres cuando pecan contra ti, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Pero si no perdonas a los hombres sus pecados, tu Padre no perdonará tus pecados. Mateo 6, 14 al 15. Si no perdonamos las ofensas de otras personas, entonces nuestro Padre Celestial no perdonará nuestros pecados. Esto no significa que debamos buscar una disculpa del malhechor, ni que llevemos una lista de control de los errores que se nos dirigen. La opción de perdonar se realiza antes de que se desarrolle cualquier infracción y sin anticipación de una disculpa o reembolso. El perdón es una elección de estilo de vida. Piensa sobre esto. Mientras Jesús colgaba de la cruz, clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús no buscó una disculpa de aquellos que estaban exigiendo su vida, clamor por misericordia y perdón. La muerte de Jesús en la cruz instituye la redención para todos los que vendrán a Él, incluso aquellos que nos han herido, engañado o pecado. Cristo pagó por sus pecados de una vez por todas, así como pagó los nuestros. Como sus seguidores debemos reflejar su modelo. El perdón rompe el control que las personas y situaciones hirientes tienen en nuestras vidas. También me gustaría reconocer la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. Todos hemos sido afectados por terribles errores que nos han llevado a la angustia y la pérdida. Aunque los eventos desagradables no se pueden borrar, se pueden descubrir lecciones que cambian la vida de las malas decisiones, que pueden ser una gran bendición en nuestro futuro. Pero muchas veces nos propusimos castigarnos resistiéndonos a liberarnos de la culpa. La verdad es que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Nuestras ofensas son barridas a causa de su gran sacrificio. La palabra de Dios dice que Él perdona nuestras transgresiones y pecados. Se retiran hasta el norte del sur y el este del oeste. Si luego decidimos no perdonarnos a nosotros mismos, en efecto hemos dicho que el sacrificio que Jesús llevó a cabo no fue suficiente. Erika tuvo dificultades para perdonarse a sí misma debido a su intensa vida de pensamiento lésbico, pero la llevamos a través de un tiempo de arrepentimiento, liberándose y rompiendo todo odio a sí mismo, culpa, vergüenza y condena. Laura se culpó a sí misma porque creyó la mentira de que hizo algo para merecer los años de repetidos abusos sexuales. Ella había abrazado un espíritu de víctima. Pensamientos negativos. Todos en algún momento o hasta cierto punto creen mentiras sobre sí mismos, los demás, Dios y su palabra y promesas para sus vidas. Estas creencias negativas pueden volverse peligrosas porque afectan todas nuestras percepciones, decisiones y acciones. Romanos 12:2 explica claramente: no se amolden a este mundo o era, sino que sean transformados o cambiados por la renovación de su mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que prueben por ustedes mismos cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto ante sus ojos para ustedes. Podemos ver y comprender por qué Dios quiere renovar nuestra mente. Estas mentiras y los pensamientos negativos resultantes se componen de actitudes, decisiones, acuerdos, expectativas, votos y juramentos que no están de acuerdo con Dios y su palabra. Desafortunadamente, las áreas principales de nuestros sistemas de creencias y vidas de pensamiento están formadas por estas mentiras. Suelen derivarse de heridas familiares, traumas infantiles, abusos o pecados de generaciones anteriores. Es obvio ver dónde Laura y Erika tendrían muchos pensamientos impíos de sus heridas y traumas experimentados. Laura creía que merecía morir y Erika pensaba que todos los hombres y Dios querían hacerle daño. Para verlos libres, todas las mentiras tenían que ser identificadas, arrepentidas y luego reemplazadas por creencias piadosas. ¿Qué espíritus deberían ser quebrantados?
En el caso de cualquier tipo de abuso, casi siempre será necesario abordar el espíritu de víctima. Después de ser víctima de un trauma, los pensamientos pueden contaminarse y se desarrollan falsas conclusiones y convicciones. Un espíritu de víctima se refiere al espíritu humano de una persona que ha sido violada y ha procesado la experiencia de una manera que abre la puerta a una mentalidad de víctima. Alice Smith lo explica de esta manera en su libro Beyond the Light. Cuando la victimización produce trauma, los demonios a menudo se unen al individuo herido para avanzar en los ciclos diabólicos de eventos. El miedo, la intimidación y la desesperanza de la víctima están ahora satánicamente sobrealimentados. Un espíritu demoníaco de victimización tiene un apetito voraz, debe ser alimentado para permanecer en su lugar y se nutre de la falta de perdón, el miedo, el abuso y la autocondena. Aunque muchas víctimas, especialmente nuestros niños, desempeñaron poco o ningún papel en la victimización, el enemigo es astuto. Les susurrará a las personas abusadas que son al menos parcialmente responsables del dolor que han sufrido y si le creen están atrapados, incapaces de seguir adelante y crecer. Laura es un buen ejemplo de esto. Sufrió un trágico abuso sexual durante muchos años que la puso en una trampa. También fue violada sexualmente por su primer novio estable, quien resultó ser un líder en su grupo juvenil. En su mente creía que como niña hermosa siempre sería abusada y violada. Su mentira es parte de mi difícil situación o castigo por ser tan atractivo para los hombres cristianos. En esta situación el rechazo, el abandono y la traición también demostrarán ser fuertes baluartes espirituales. Los espíritus de perversión que obtuvieron acceso a través de un vínculo del alma impía con el abusador deberán romperse. Sanidad interior. Interior se define como el estado más íntimo, central o secreto de la mente o el espíritu. Sanar significa hacer ruido, estar bien o saludable o deshacerse de los problemas o el dolor. Defino la sanidad interior como el proceso de asociarse con el Señor en la limpieza de los lugares íntimos y secretos de la mente. La voluntad y las emociones de los problemas y el dolor. No siempre se centra en cuestiones que requieren liberación, pero sí se centra en la curación de heridas profundas en nuestra mente y emociones que obstaculizan el bienestar emocional y espiritual. A menudo se necesita la sanidad interior cuando ha habido abusos devastadores repetidos de confianza, especialmente con alguien cercano. La causa también puede ser un evento traumático o violador o una instancia en la que la protección de un ser querido debería y podría haberse brindado, pero no fue así. El perdón hacia el que infligió daño es clave. En mi experiencia, la liberación y la curación interior van de la mano. No es una cosa o la otra, sino una unión para proporcionar una curación y restauración completas. En esta fase del ministerio, será necesario arrepentirse y renunciar a todos los votos internos. Un voto se define como una promesa o afirmación solemne. Es un acto del compromiso de la voluntad de actuar o servir. En situaciones dolorosas y traumáticas se harán votos o lo que también se denomina juramentos o votos internos. Un ejemplo es: debido a que mi padre me lastimó tanto, nunca seré como él. En la superficie, decidir no ser abusivo es correcto y bueno. Sin embargo, cuando esto se hace desde el lugar de la falta de perdón y los juicios amargos, se convierte en un imán para el reino demoníaco. Y lo que la persona está tratando de determinar que no es por lo general, es exactamente lo que comienza a convertirse. En la parte de sanidad interior del ministerio será necesario que ocurra el arrepentimiento y la renuncia a estos votos. Después de desalojar a los demonios que se habían apoderado de Laura y Erika de sus devastadoras experiencias infantiles, los guiamos a una época de sanación interior. Pedirle a Dios que sane y lave las emociones y los recuerdos con su aceptación, amor y paz invita a la restauración. También di la bienvenida a una nueva impartición y una nueva revelación de su amor. Es maravilloso presenciar el poder sanador del toque de Dios. ¿Se olvidan los recuerdos dolorosos? Por lo general no, pero el aguijón de los recuerdos ya no estará presente y las emociones se completarán una vez más. Laura y Erika fueron liberadas y a su vez pudieron amar y confiar libremente. Ambas niñas ya no lucharon con una mentalidad de víctima ni experimentaron más la barrera en sus relaciones con su Padre Celestial. Oración final. En la oración final quiero animar a cualquier adulto que haya leído este capítulo y haya sufrido abusos a que ore esta oración a continuación. La segunda oración a continuación es para niños y adolescentes. Señor,
Confieso que como iglesia hemos pecado contra ti. El pecado sexual, la pornografía y el abuso corren libremente y ganan más terreno. Confieso que he abrazado un espíritu de víctima como resultado del abuso que he sufrido. Admito que he estado caminando en vergüenza, culpa y condenación y he creído la mentira del enemigo de que soy y siempre seré una víctima. Perdóname por creer estas mentiras y ahora elijo caminar en obediencia a tu palabra y perdonar a aquellos que han causado daño, abuso y negligencia. En esta parte nombra a cada persona en voz alta. Te las entrego, Señor. Me arrepiento de todos los pensamientos de querer vengarme y elijo dejar ir a todos los juicios amargos. Confieso y me arrepiento de todas las mentiras demoníacas y pensamientos impíos. Nómbrelos. Elijo creer y mantenerme firme en la promesa de la palabra de Dios. Renuncio a toda actividad y a aceptar un espíritu de víctima y elijo defender la verdad de que somos más que vencedores en Cristo. Estamos hechos de manera maravillosa y tu poder está en mi vida. Renuncio a todo temor, vergüenza, culpa y condenación que han estado en operación y les ordeno que se vayan ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de las tinieblas, rompo todos los lazos impíos del alma. En esta parte di el nombre de cada persona en voz alta. Y yo, cancelo toda transferencia sexual en el poderoso nombre de Jesús. Cancelo cualquier control y manipulación nombré a cada persona en voz alta. Y yo, renuncio y rompo todos los lazos del alma impíos entre los abusadores y yo, a través de votos, ceremonias, rituales secretos, contratos o alianzas demoníacas. Rompo el ciclo demoníaco de abuso y digo que ya no eres bienvenido. Todos los lazos con el reino demoníaco están rotos ahora. Corté la raíz infructuosa de las tinieblas de mi vida ahora mismo, y tu dominio se acabó en el nombre de Jesús. Señor, te invito a que tu presencia sanadora y amor entren en mí. En cada lugar donde me he sentido abusado, victimizado, deprimido, temeroso y merecedor de un trato injusto, te pido que me llenes de aceptación, amor, audacia, coraje, felicidad, alegría y una emoción y expectativa de todas las grandes cosas que tú tienes por delante para mí. Ayúdame a concentrarme en tus pensamientos hacia mí y dame poder para caminar con una mente renovada. En el nombre de Jesús. Amén. Oración por niños y adolescentes. Señor, invitamos a tu presencia a que venga y toque. En esta parte nombra el niño, trae tu amor y haz que este niño llegue a un punto de perdonar a los que han causado daño y dolor. Guía al niño a través de un momento de perdón. Utilice un lenguaje apropiado para su edad. Haga que el niño diga esta oración. Señor, perdóname por estar loco. Elijo no enojarme o querer que le pasen cosas malas a nombre del abusador. Una vez que esto se haya completado, entonces haga la siguiente oración por el niño. Señor, te agradecemos por la oración que este niño acaba de hacer. Estamos felices de que lo hayas perdonado. Rompemos todos los pensamientos negativos y las mentiras que el enemigo ha puesto en la mente de este niño. En el nombre de Jesús, renunciamos y rompemos toda actividad y abrazo de espíritu de víctima. Debes irte ahora en el nombre de Jesús. Toda vergüenza, culpa, condenación y miedo, rompemos tu poder y te ordenamos que te vayas. Toda la perversión y lujuria que estuvieron en operación en el horrible acto de abuso, te renunciamos y te mandamos a que te vayas. Espíritus de las tinieblas, rompo todos los lazos impíos del alma entre el nombre del niño y el nombre de cada abusador en voz alta. Cancelamos toda transferencia sexual en el poderoso nombre de Jesús. Cancelo cualquier control y manipulación entre el nombre del niño y el nombre del abusador. Renuncio y rompo todos los lazos del alma impíos entre los abusadores y a través de votos, ceremonias, rituales, secretos, contratos o alianzas demoníacas. Rompo el ciclo demoníaco de abuso y digo que ya no eres bienvenido. Todos los lazos con el reino demoníaco están rotos ahora. Corto la raíz infructuosa de las tinieblas en este niño. Tu dominio ha terminado en el nombre de Jesús. Señor, invitamos a tu presencia sanadora y amor. Cada lugar donde este niño se ha sentido abusado, victimizado, deprimido, temeroso y merecedor de un trato injusto, te pido que lo llenes de aceptación, amor, audacia, coraje, felicidad, alegría, entusiasmo y expectativa de todas las grandes cosas que tienes por delante. Ayúdalo, Señor, a enfocarse en tus pensamientos hacia él o ella y dale poder para caminar con una mente renovada. Este niño elige pararse en la verdad de que él
es más que un vencedor en Cristo y que él o ella está hecho de manera maravillosa. Decimos que este niño es amado con el corazón del Padre y camina en la paz, el consuelo y la seguridad de este amor desde este día en adelante, en el nombre de Jesús. Amén.